Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar hoy el curso de Teología del Antiguo Testamento. Quisiera saber, acá está lloviendo, espero no se vaya la luz. Quisiera saber, ustedes este es su primer trimestre en el SEM, No, ¿no? cuarto. Cuarto trimestre. Muy bien, entonces ya están algo entrenados, ¿verdad? Más o menos. Bueno, miren, vamos a estudiar la teología del Antiguo Testamento. Es muy importante entonces aclararles que no vamos a hacer la teología nuestra, la teología de la Iglesia. Cuando hablamos de teología del Antiguo Testamento, lo que hacemos es tratar de investigar cómo es que ellos entendían las cosas. No todos entendemos lo mismo. Incluso, por ejemplo, hoy en la iglesia, todos somos de la Iglesia de Dios Séptimo Día aquí, ¿cierto? Si no es que la mayoría. Yes. Y todos aceptamos la doctrina de la Iglesia de Dios, ¿cierto o no? Y todos guardamos el sábado. Pero no todos los guardamos igual. Unos van un rato a la iglesia, otros van solo en la tarde, otros van todo el día, otros se involucran mucho, otros no. Algunas personas no cocinan en sábado, otros cocinan en la iglesia, otros no se bañan el día sábado. Y aunque todos estamos de acuerdo en guardar el sábado, no todos observamos, no todos percibimos las cosas de la misma manera. Las cosas van a cambiar a partir de nuestra percepción, y nuestra percepción está completamente influenciada por nuestro entorno, nuestra historia, lo que sabemos y lo que no sabemos. Así que las personas que escribieron el Antiguo Testamento vivieron en una época muy diferente a la nuestra, en un lugar muy diferente a la nuestra, con un idioma completamente distinto al nuestro. Ni siquiera tiene la lógica del español. Así que ellos comprendían las cosas de una manera muy diferente a como nosotros las entendemos. Y lo primero que les voy a presentar entonces es el temario de este curso, para después hacerles una propuesta. ¿Están listos? Les voy a mostrar. Aquí tenemos el temario del Antiguo Testamento. El objetivo de este temario es déjenme hacer aquí un ajuste. Ya está. Obtener desde una perspectiva histórica, lingüística y teológica, una visión global del panorama veterotestamentario, identificando la relación existente entre lo humano y lo divino y cómo se proyecta en la conformación del Nuevo Testamento. Así, está dividido en 4 módulos. Y el primer módulo se llama Geografía de Medio Oriente. Allí vamos a ver la importancia de conocer la geografía en donde se desarrolla la historia del Antiguo Testamento. El siguiente tema que vamos a ver es de Sumer a Persia. Después, el concepto social y teología del desierto. Vamos a estudiar
el levante medio, la media luna fértil, las principales rutas comerciales y de migración, la orografía bíblica, que tiene que ver con las montañas, que son muy importantes en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, y la hidrografía bíblica, que tiene que ver con el agua y la simbología del agua. Hasta aquí acabamos con el módulo 1 y luego entramos al módulo 2, que es el entorno y contexto del Antiguo Testamento. Allí vamos a conocer la cronología de la historia de Israel, el mundo en la visión bíblica, con algunos símbolos y colores, lo que significan para ellos. La mitología, el mito como interpretación de la realidad. Los relatos de la creación. En el Antiguo Testamento no hay un solo relato de la creación, hay varios relatos de la creación. Después vamos a identificar el conflicto entre las ciudades y los pastores, el reino del sur y el reino del norte, con un tema importante que es la importancia de la tumba de Raquel. Después en el módulo 3 vamos a ver el desarrollo del politeísmo al monoteísmo. Normalmente se cree que los hebreos siempre fueron monoteístas y no, les llevó 5 siglos para ser monoteístas. Así que aquí vamos a estudiar los roles del hombre y de la mujer, la mitología cananea y el triunfo de Yahvé sobre todos los dioses. Vamos a ver cómo percibían los demonios y los ángeles, el Satán y el zoroastrismo, la serpiente en la Biblia hebrea. Y llegamos después al módulo 4, que es teologías que impactan en el Nuevo Testamento, donde vamos a ver el concepto de redención en Medio Oriente, el concepto de salvación en la Biblia hebrea, el Shabbat, el alma y el espíritu, la Gehenna y el Seol, el profetismo parte 1 y el profetismo parte 2. Eso es lo que vamos a ver en todo este curso. Son 23 clases y solo tenemos 11 sesiones. Entonces, para poder cubrir toda esta clase de teología del Antiguo Testamento, requiero de ver varias clases en una sola sesión para poder cumplir con todo el programa. Para ello, la clase está diseñada con 2 horas de 7 a 9. Entonces, como ustedes ven, para poder abarcarlo todo, se requiere de 1 hora más. Ahorita llevamos 15 minutos y ni siquiera hemos empezado. Y que pudiéramos terminar a las 10 de la noche. Pero esto está a consideración de ustedes. De otra manera tendríamos que hacer solamente lo que nos dé tiempo. Ustedes deciden. ¿Qué hacemos? ¿Nos ajustamos al plan original o tomamos 1 hora más? Díganme sí o no. Eleazar, adelante. Gracias. Pasa a vos, hermanos. Paz. Yo sugiero que usemos las 2 horas que tenemos como norma y ya en el transcurso del trimestre podamos tomar otra clase extra o clases extra que se requieran para cubrir el plan de estudios en un horario o en un día que acordemos. Porque Bueno, 3 horas, sí, 3 horas
se me hace mucha información y para no perder pues lo interesante de la clase y sacarle el mejor provecho, sugeriría que mejor fuera en otro día que acordáramos. Gracias, hermanos. Es una sugerencia. Esa es otra propuesta. Entonces, la primera propuesta es, ¿tomamos 3 horas o no las tomamos? Quien no las pueda tomar, de todas maneras la clase se queda grabada. Y ustedes la pueden ver cuando quieran, que es más difícil que juntar a toda la gente. Así que ustedes dicen. Por eso me gustaría que pusieran en el chat sí, no, o levanten su mano, como quieran, pero necesito saber nada más. Víctor, adelante. Sí, me sugiere buena idea eso que dijo al final el profesor Paz, que sea la clase de 3 horas y a lo mejor los que nos se quieran desconectar nos podamos o no podamos quedar las 3 horas, vemos la diferencia grabada. Así es. Muy bien, ya están opinando, no son todos los que opinan todavía, pero la mayoría están diciendo que sí. Los demás, porque somos 31 personas. Ahí va, sí, 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 sí. No los estoy contando, pero llevamos como 10. Los demás, sí. Mayra apoya el comentario de Eleazar. Las 3 horas está bien. Muy bien. Llevamos como la mitad. Ahí va, 3 horas. Muy bien, pues vamos a hacerlo así. 3 horas. Si alguien se tiene que desconectar en la última hora, que verán con la información que hay, 3 horas se les va a hacer agua. Les daremos un momento de reposo cuando sea necesario, por lo menos para estirarnos o tomar agua. Bueno, ahora les voy a decir cómo es que yo planteo aquí la clase, hago una presentación, no comparto la presentación por 2 razones. La primera es que lo que me interesa no es hacerles examen. Esta clase no se pasa con examen. Esta clase se pasa con su asistencia y su participación. Y la participación funciona de esta manera. Ustedes van a ver la clase, ustedes toman sus notas, pueden tomar fotografías, y lo único que tienen que hacer es entregar un pequeño resumen cada semana de la clase. En ese pequeño resumen no es necesario que ustedes se explayen, solamente tienen que poner los puntos importantes. Por ejemplo, la primera clase es geografía bíblica y tienen que poner los 2, 3, 4, los puntos que ustedes consideraron importantes y los pongan ahí. ¿Por qué hacemos esto? Con la intención de que ustedes mismos vayan escribiendo. El que escribe lee 2 veces. Y me la entregan. Les voy a poner un correo donde les voy a pedir que envíen sus clases. Si me la envían al chat, si me la envían al WhatsApp, no lo voy a tomar en cuenta porque es luego muy complicado. Son aquí 31 personas y creo que hay más inscritos. Entonces luego es muy complejo. Y la segunda razón por la que no entrego los materiales es porque entonces hacen menos esfuerzo ustedes. No hay examen final. ¿Me explico? Entonces, pasar esta clase en realidad es muy sencillo. Lo que me interesa no es que ustedes aprueben o pasen un examen. Me interesa que pongan atención y que participen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Adelante, Víctor. Y nada más una duda, profesor. En caso de los que no se nos pueden quedar a la última hora, supongo el día límite para entregar el resumen es el día domingo, para poder ver la clase que no se, o la hora que no se haya podido ver. ¿O hay algún día límite para entregar el apunte? Antes de que empiece la segunda clase.
Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias. Ya está respondida la pregunta que también hicieron en el chat. Haremos un receso cuando ustedes lo indiquen. Si alguien dice, profesor, ¿podemos hacer un receso? Lo hacemos, no hay problema. ¿Sale? Bueno, van a ver, vamos a entrar entonces a este tema que se llama geografía bíblica. La importancia del estudio de la geografía. Y verán por qué es tan importante. Esta clase me voy a ir muy rápido porque es muy sencilla. Bueno, es importante conocer la geografía bíblica porque, como dije al principio, no es lo mismo el escritor que escribe desde el desierto, el que escribe en la montaña, el que escribe en una ciudad, el que es campesino, el que es pastor, el que es rey. Cada uno tiene diferentes visiones. La geografía estudia entonces la relación indisoluble entre el hombre y la naturaleza y por ello analiza las huellas que han dejado la sociedad a lo largo de su paso por la Tierra. La geografía es una ciencia de síntesis que intenta explicar cómo las distintas sociedades, pueblos y civilizaciones han alterado los paisajes que han habitado para su aprovechamiento y además entiende cuáles son las consecuencias de esas modificaciones que hace a su entorno. La geografía comienza a identificarse como una ciencia desde la antigua Roma. Claudio Ptolomeo en el año 85 hizo estudios acerca de las estrellas y elaboró los primeros mapas del mundo. Y estos conocimientos fueron utilizados para batallas militares, la administración de los bienes y de los territorios. Hoy se hace geografía para otros temas. Por el siglo XII después de Cristo, los chinos inventaron la brújula y realizaron más mapas. Con ello hicieron la muralla china, por ejemplo. El descubrimiento de América en 1492 confirmó que la Tierra no era plana, aunque hoy en día hay muchas personas con ideas terraplanistas, y con ello se lograron hacer diferentes viajes y llevar registros de lo que encontraban, de los recursos que fueron encontrando. Entre los siglos XIX y XX, el interés por la navegación se centró en el deseo de colonizar y explotar nuevos territorios. Por el 1940, los científicos orientaron el estudio de la geografía hacia otros campos de aplicación, el análisis y la predicción de los fenómenos naturales, cómo afectan directamente la vida de los seres humanos. La geografía entonces abarca todas las relaciones entre el hombre y su medio ambiente, proporcionando herramientas para entender la conformación del planeta. Etimológicamente, la palabra geografía viene de los términos griegos geo, que es tierra, y grafos, descripción, y estudia la superficie, la distribución en la superficie terrestre de los hechos y fenómenos geográficos. Así, los fenómenos geográficos son todos aquellos cambios bruscos y transitorios que se producen en la superficie terrestre. No se pueden predecir con absoluta precisión, por ejemplo, los huracanes, las tormentas, los sismos, las inundaciones. Y los hechos geográficos son todos aquellos que existen en la parte superior de la superficie terrestre, forman parte del paisaje. Se caracterizan por su lentitud y permanencia y estabilidad, por ejemplo, las montañas, los ríos, las mesetas, volcanes, valles y bosques. La diferencia existe entre un hecho y un fenómeno radica en la temporalidad y su desarrollo y existencia. La geografía se divide además en geografía física, geografía cultural, geografía regional, geografía humana, social, económica, política, urbana y rural. ¿Por qué? Porque la vida del hombre va a cambiar y su percepción de la vida va a cambiar con respecto a el entorno donde vive.
Así llegamos a lo que se llama geografía bíblica. La geografía bíblica tiene que ver con el lugar en donde los textos fueron escritos. Así tienen este mapa donde está lo que hoy se conoce como Palestina, que ya más adelante platicaremos también algo sobre eso, donde ustedes pueden ver el monte Hermón, que es la zona más alta de Israel, y el Mar Muerto, que es la zona más baja, que incluso está cerca de 400 metros por debajo del nivel del mar. Aquí tenemos el mar de Galilea, por aquí recorre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Acá está Egipto y la península del Sinaí. Entonces, el estudio cuidadoso de la geografía histórica de las tierras bíblicas es importante por dos razones. Estas regiones han ejercido una inmensa influencia sobre nuestro mundo occidental, no solo en detalles como el alfabeto, la metalurgia, la astronomía, la medicina, sino fundamentalmente en la herencia de la religión judeo-cristiana. El estudio de la geografía es necesario para el entendimiento de la Biblia. Quien desconoce la geografía está desconociendo mucho de la Biblia. Por ejemplo, Egipto, que se menciona muchas veces en la Biblia, ¿sabían ustedes que el nombre de Egipto no es Egipto? ¿Alguien sabía? Egipto se llama Egipto porque los griegos que vivían en el mar Egeo, para llegar a Egipto tenían que cruzar el mar Egeo. Y Egipto quiere decir cruzando el Egeo. Pero el país no se llama Egipto, nunca se llamó Egipto. El nombre del país es Al-Nasser, pues donde jugaba Cristiano Ronaldo, el equipo se llama Al-Nasser, y ese es el nombre de Egipto. Pero también se llamó Kemi, el país de Kemi. De hecho, los reyes de Egipto no se llamaban faraones, así les llamaron los hebreos. Y por causa de los hebreos se les conoce como faraones. Y terminaron llamándose mundialmente y universalmente faraones, pero ellos no se llamaban de esa manera. Egipto es muy importante porque es mencionado en la Biblia. Aquí tienen ustedes el mapa de Egipto, y Egipto tiene entonces toda esta región que ustedes pueden ver en el mapa, que seguramente ustedes también conocen, y tenemos cómo el río Nilo va descendiendo de sur a norte, por lo que esta región por donde estoy moviendo el cursor se llama el Alto Egipto. Por aquí está la capital, que es Tebas, aquí la tengo, la capital del Alto Egipto, y como acá esta parte es más baja, se llama el Bajo Egipto. Acá están las pirámides de Gizeh. Este es una potencia que reinó técnicamente el mundo conocido hasta el siglo 8 a.C. Como ustedes pueden ver, es una zona desértica y solamente hay agricultura a lo largo del río Nilo, y es en donde se establecen las ciudades. No hay ciudades donde no hay agua. Tenemos además Babilonia. Babilonia no es el nombre, todo esto está en Mesopotamia. Todo lo que estamos viendo aquí es Mesopotamia. Y Babilonia es considerada una región, también un país que tuvo dos momentos de historia que lo vamos a ver en unos minutos más. Aquí se encuentra Sumeria, se encuentra Akkad, aunque esta localización de Akkad es tal vez porque no la han encontrado aún, aunque por referencia se cree que está en esta zona. El país de Mitanni, no mencionada en la Biblia, pero que también tiene influencias. Aquí se encuentra después el Imperio Asirio, etc. Esta zona es donde, según la historia moderna,
se habla del origen de la civilización, aunque hoy hay otras teorías, pero no nos vamos a detener en esas nuevas teorías. Las características fundamentales de Babilonia es que hoy es un desierto, pero antes no era así, era un lugar completamente irrigado por agua y muy fértil. Allí podemos encontrar una de las ciudades más antiguas, como Ur, que en la Biblia se llama Ur de los Caldeos. Pero como van a ver más adelante, realmente Abraham no salió de Ur de los Caldeos. Sí salió de Ur, pero no de los Caldeos. Ya verán por qué. Allí se encuentran estas construcciones llamados zigurats. Los zigurats recuerdan la historia de la Torre de Babel. Babel es Babilonia. Después tenemos Asiria, que está un poco más arriba hacia el norte, y los asirios son importantes porque estos tienen importancia histórica en el texto bíblico. Allí son mencionados. Entonces, como es el caso del rey Salmanasar y el rey Sargón V, Tiglat-Pileser y otros más, tuvieron varias capitales. Una fue Akkad primero, mencionada en el Génesis. La otra fue Nínive, a donde fue enviado Jonás, por ejemplo. Es muy importante este imperio. Luego tenemos Asiria. Los sirios también son mencionados. Se acordarán de Naamán el leproso. Él era de esta región de Siria. Aquí se encuentran el país de Mitanni, también fue conocido así. En este punto se encuentra Ugarit, una ciudad importantísima de la que les voy a estar mencionando también durante el curso, porque tienen una influencia en el pensamiento hebreo sin que se mencione en la Biblia en ningún momento. Por arriba están también los hititas, que también tienen que ver con el texto bíblico. ¿Se acuerdan que David se enamoró de Betsabé, que era esposa de Urías el eteo? Esa es la forma de llamarle a los hititas, eteos. Y también los jebuseos son hititas. Por eso Jerusalén antes se llamaba Jebús, porque quienes la fundaron fueron los jebuseos, fueron hititas. Así que la esposa de David, que tampoco era hebreo, era amorreo, tomó por esposa a Betsabé, que es hitita, y después su hijo Salmón también se casó con una hitita. La palabra Sinaí proviene del hitita y es el señor Sin, es mi señor, es el dios de la luna, por ejemplo. Después tenemos Fenicia. Aquí en Fenicia el asunto es interesante. Los fenicios tampoco son mencionados en la Biblia, pero aquí se encuentra Tiro y Sidón. Allí en estos lugares anduvo, cerca de ahí, anduvo Elías y también el Señor Jesús. Los fenicios también impactaron. Más arriba se encuentra, por esta zona, un poco más arriba se encuentra Ugarit, que después les voy a hablar más de ello. Hasta aquí hablamos de la geografía. Ahora van a ver por qué esta introducción que hago es sumamente importante y cómo aplica al conocimiento del texto bíblico. Vamos a la siguiente parte, que es
de Sumer a Persia. Esto es en realidad un tema muy interesante, les voy a explicar por qué. Resulta ser que muchísima gente que lee la Biblia actualmente no ubica en qué época está escribiendo el autor, y el lector no lo ubica, entonces de pronto no sabe muy bien cómo entender ese texto, o lo entiende de una manera inadecuada porque no sabe qué influencia tiene. Algunos textos tienen influencia egipcia, otros tienen influencia acadia, otros tienen influencia persa. Y cuando la gente desconoce la historia, entonces se pierde por completo de muchas cosas, como las vamos a ver ahorita. Ahí tienen. La historia antigua, según la ciencia, la historia, está dividida en dos épocas importantes: la edad de piedra y la edad de los metales. Todo comienza con el Paleolítico, hace 2.5 millones de años, cuando los seres humanos comenzaron a desarrollar la cultura, aunque todavía no había una cultura, hasta que llegamos al Neolítico. En el Neolítico, hace aproximadamente unos 8.000 años, los seres humanos comenzaron a asentarse, antes eran nómadas, se fueron desarrollando y entramos a la edad de los metales, la edad del cobre hace 7.000 años, la edad del bronce y la edad del hierro. La edad del cobre, que son las etapas que ya nos van a interesar, que van desde el año 5000 hasta el año 1800 a.C. Es importante porque con el cobre se utilizaron armas de combate, puñales, puntas de flecha, espadas y hachas, y también se usó para la agricultura. Entonces hubo un aumento en la producción y eso provocó un aumento demográfico y se empiezan a construir las ciudades. Antes no hay ciudades. En la edad del bronce, que es aproximadamente del año 1800 al 800 a.C., con el bronce, que es una aleación del cobre, se hizo un metal mucho más poderoso, más resistente. Es una aleación de cobre y estaño. Se realizaron espadas, escudos, hachas, puntas de flecha. Se desarrolló aún más la división del trabajo. Los herreros y los carpinteros, los soldadores y los labradores aparecieron. Y esto hizo que la explosión demográfica aumentara. Después llegamos a la edad de hierro, del año 800 hasta el siglo I. Aquí vemos ya que el hierro todavía permitió que los pueblos avanzaran en su desarrollo y también en su industria bélica. Así que ya utilizaron mejores herramientas. Bueno, cuando los filisteos llegan a Israel, ellos están en la edad del hierro, pero los hebreos no. Los hebreos siguen en la edad de piedra. ¿Por qué? Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Los filisteos tenían espadas de hierro y los hebreos peleaban con piedras y palos. El único que tenía una espada de hierro era el rey David, y eso era la espada de Goliat. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí tengo una línea del tiempo de la historia de Mesopotamia. ¿Por qué utilizamos a Mesopotamia para estudiar la Biblia y no a los egipcios? Porque aunque la historia egipcia está muy bien documentada,
la Biblia no documenta. A todos los reyes egipcios les llamaba faraón. Y no tenemos el nombre de ningún faraón, excepto el del faraón Necao, que es el que mata a Josías. Pero no tenemos el nombre de ningún otro faraón. Sin embargo, entre los reyes babilónicos, entre los reyes asirios y persas, sí tenemos nombres y podemos ubicar los eventos, los relatos y los escritos a través de la historia. Así que en esta línea del tiempo que les estoy mostrando aquí, podemos ver que los sumerios, que fue donde se inventó la escritura por primera vez, por allá por el año 3300 a.C., ellos fueron los que comenzaron a utilizar la rueda del alfarero, empezaron a sembrar. Aquí surge la famosa historia del Gilgamesh. Por el año 3500 a 3100 fundan la ciudad más antigua del mundo, que es Uruk, en donde se pueden ver algunos registros pictográficos. Después los sumerios son vencidos por los acadios. Los acadios que van del año 3000 al año 2270 o 2215. Aquí es donde se desarrolla la escritura cuneiforme. Aquí se encontró en Mesopotamia una tablilla que tiene la historia de la epopeya de Gilgamesh, que relata un diluvio universal. Sargón I es el que funda la ciudad de Akkad, que no se ha encontrado aún, y aquí también se desarrolla los poemas de Inanna. Inanna es una diosa. Estos poemas, ambos poemas, tienen influencia en los escritores bíblicos. Los acadios después son vencidos por los amorreos. Aquí tenemos el imperio babilónico, donde Hammurabi desarrolló el código de leyes conocidos como el Código de Hammurabi. Después son vencidos por los asirios. Y los asirios, con Ar-Subanipal, que tiene como capital Nínive, funda una biblioteca. Esto es por el año 729 a.C. y esta es una etapa importante porque muchos de los escritos de la Biblia son de esta época. Después los asirios son vencidos por los caldeos. Estos caldeos son el imperio neobabilónico, donde encontramos a Nabucodonosor y a Belsasar, donde se hacen los jardines colgantes y donde sucede el exilio judío. Por esta época, en el 721 en realidad, los israelitas son llevados cautivos y no vuelven. Y los caldeos se llevan a los judíos, ellos sí vuelven. Los caldeos son derrotados por los persas en el año 579 por Ciro, y después los persas son derrotados aunque se menciona siempre a los griegos, por Alejandro Magno, que no era griego, era macedonio, en el año 330-33 a.C. Miren ustedes, aquí ya van a escuchar cosas interesantes. La historia de Abraham está ambientada alrededor del año 2000 a.C., es decir, por esta época. Dice el texto que salió de Ur de los Caldeos, pero los caldeos todavía no existen. Los caldeos existen siglos después, lo cual quiere decir que el escritor vive en la época de los caldeos o después de la época de los caldeos y identifica la ciudad de Ur como Ur de los Caldeos, pero en realidad Abraham no conoció ningún caldeo. Así que esta línea del tiempo nos permite ubicar un poco mejor cómo funcionan las cosas. Del 4000 al 2500 los sumerios, después hasta 2100 los acadios, luego los babilónicos, que no son los mismos babilónicos que menciona la Biblia, después los asirios. En esta época sí hay ya intervención o más bien registros históricos.
los neobabilónicos, que son los caldeos, y luego los persas. Bueno, me puse varias gráficas para que sea un poco más gráfico. Está el periodo sumerio, el acadio, el babilónico, el imperio sirio. Por aquí es donde funciona y donde tenemos registros bíblicos, el imperio neobabilónico y la conquista persa. Acá se mencionan las ciudades más importantes. Uruk, que es la ciudad que los sumerios, de las primeras ciudades que fundan. Acá está Ur, de donde salió Abraham. Y después viene el imperio acadio, hasta aquí. Aquí aparecen los amorreos, que no desaparecen, pero dejan de gobernar para que después venga la época neobabilónica, o perdón, paleobabilónica, donde está Hammurabi. Luego otro imperio intermedio, los asirios, también conocido como el reino de los casitas, el imperio neoasirio, que es la etapa en donde tenemos actividad e interacción con los textos bíblicos. Después tenemos la época babilónica, neobabilónica, donde aparece Nabucodonosor, y la dinastía aqueménida, conocida así. Asiria e Israel. Los asirios entran en la historia bíblica en la época de los últimos reyes de Israel, aproximadamente o alrededor del siglo 8 a.C., en la época del primer Isaías, porque hay 3 escritores identificados como Isaías. Así que esta es la época del primer Isaías. Se estaba dando a conocer el reino de Judá. Desde el año 840 a.C., Asiria había considerado a Israel como estado vasallo. En el obelisco de piedra negra, que se encuentra aquí a la izquierda, documenta las victorias del rey Salmanasar II. Se muestra a Jehú, rey de Israel, rindiendo tributo. Así que esta época es la época de la dinastía omrita en Israel, donde tenemos a Omri, a Acab, a Jezabel, a Jehú, y en esta época es donde vive Elías y Eliseo. En el año 745 a.C., Tiglat-Pileser III asciende al trono de Asiria, invadió Israel y forzó al rey Manahem a renovar el pacto al tributo. Esto está registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Aún más tarde, el rey asirio volvió a invadir Israel, capturó tierras y ciudades y deportó a muchas personas. Para evitar problemas posteriores, los asirios solían mandar al exilio a los conquistadores y los establecían en otro país. Si ustedes leen este texto, van a ver que dice que el rey de Asiria se llevó a los israelitas y en Samaria puso habitantes de 5 ciudades colaboradores de los asirios. 5 ciudades. Cus, Babilonia y no me acuerdo qué otros más, pero son 5 ciudades. Ahí está el texto. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. ¿A qué se está refiriendo? A esas 5 ciudades por las cuales los judíos no aceptaban a los samaritanos como judíos, como israelitas. Y se está refiriendo a estas 5 ciudades. Y cuando le dice, y el actual ni siquiera es tu marido, se está refiriendo a Roma. Esto sucede en el año, o alrededor del año 721 a.C. Oseas, rey de Israel, resistió a los asirios. Fue derrotado, pero luego se rebeló. En esta ocasión el rey asirio Salmanasar V sitió y capturó Samaria, la capital de Israel. Toda la población fue enviada al exilio. Samaria fue repoblada. Aquí está el texto en cuestión que les estoy comentando, el segundo libro de los Reyes, capítulos 17 y 18. Sargón II, sucesor de Salmanasar, declara haber deportado como prisioneros
27.290 de sus habitantes junto con sus carros y los dioses en quienes confiaban. Ahora Asiria y Judá. El reino de Judá se había tornado en vasallo asirio al pedir protección contra el ataque de Israel y Siria, registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Cuando el rey Ezequías buscó la independencia de Judá, su acción llevó el ejército asirio hasta Judá. El rey asirio sitió y capturó Laquis y envió un gran ejército contra Jerusalén. Ezequías, por consejo del profeta Isaías, el primer Isaías, no se rindió y los asirios tuvieron que retroceder. El texto bíblico lo menciona como que los asirios no pudieron con los hebreos. En realidad, sabemos que tuvieron que regresar porque tuvieron que enfrentar problemas bélicos y políticos internos. Judá permaneció leal a Asiria hasta que el imperio fue derrotado por los babilonios, quienes capturaron Nínive, la capital de Asiria, en el año 612. Esta es la historia que nos cuenta la Biblia sobre Israel. Por el año 2000, Abraham sale de Ur. Por el año 1900, 1800, tenemos ambientada la historia de Isaac. Después, por el año 1800 a.C., tenemos a Jacob y sus 12 hijos. José va a Egipto por entre el año del 1700, entre el 1700 y 1600. Después la esclavitud sucede entre el año 1600 y 1400. Moisés aparece por el año 1300. Estoy hablando de cómo aparecen, en dónde están ubicadas las historias que nos dice la Biblia. Se implementa la Pascua y los israelitas son liberados por el año 1280, 1240. Después, por el 1200 y el 1100, está ambientada la historia de Josué. Toda la historia después del 1100 al 1000 es la historia de los jueces. Y el primer rey, Saúl, aparece por el año 1100, entre el 1100 y el 900, está ambientada la historia de Saúl y David, y también Salomón, donde se construye el primer templo. Según la Biblia, el reino se divide en el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel, gobernado por Jeroboam, hijo de Salomón, toma como vasallo a los de Judá, les endurece los impuestos. Por acá aparece el profeta Elías y Eliseo. Esta es la época omrita, donde aparece Jehú, Omri, Acab, Jezabel. Y en el año 721 sucede finalmente la destrucción del reino de Israel. Son llevados y desterrados a Israel y no volvieron nunca más, nunca más. Ezequiel se refiere a ellos como las 10 tribus perdidas de Israel. Por el otro lado quedan los de Judá, ellos permanecen. Este es el periodo de los profetas. Por aquí aparece Isaías, por el año 721. En el año 639, Jerusalén cae bajo Babilonia. Son llevados a Babilonia y regresan en el 538 y edifican el segundo templo, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías entonces reconstruyen la ciudad y el templo, obviamente. Después Alejandro Magno, que acaba con los persas. Llegan aquí los seleucidas, donde se desarrolla la batalla de Judas de Macabeos, la historia que la pueden leer en el primer libro de los Macabeos. Se reconstruye el segundo templo y finalmente nace Jesús por alrededor del año 0 y empieza la dominación romana. Entonces, en esta línea del tiempo pueden ver que en el año 3000 aproximadamente antes de Cristo
están aquí los sumerios, los egipcios también ya están haciendo ciudad y también están escribiendo, pero los primeros en escribir fueron los sumerios. Luego tenemos a los acayos por el año 2000, la época de Abraham. En el año 1500, por ejemplo, aquí está ambientada la historia de Moisés y de Josué. David y Salomón está en esta época por el año 900. Y aquí es donde aparece el primer escrito de la Biblia. Los escritos más antiguos están en el texto de los jueces, después el texto de Samuel, después el Isaías primero, los profetas menores que van desde esta fecha hasta más o menos el año 600, e incluso 400 antes de Cristo. El libro de los Reyes pertenece al siglo VI, entre el 8 y el 6, más bien el siglo VI. Ezequiel, que es del siglo IV, entre el 4 y el 5. El libro de los Salmos es compilado también por esa época. El libro de Josué, escrito en el siglo IV. El libro, la parte conocida como el Isaías, el Deutero Isaías, es del siglo VI aproximadamente, entre el siglo VI y el IV. El Pentateuco es redactado finalmente en el siglo IV. El Isaías III o el Trito Isaías escribe en el siglo IV. Y aquí, por ahí también de esa época es el libro de Job, Esdras y Nehemías, el libro de Ruth, el libro de las Crónicas, que cuenta la misma historia del libro de los Reyes y de Samuel, pero adaptado a las necesidades del siglo IV. Por ahí también está el libro de las Lamentaciones, el libro de Esther, el libro de Jeremías, que tiene una etapa preexílica y otra postexílica, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, y el último escrito de la Biblia es el libro de Daniel, escrito en el año 165 antes de Cristo. ¿Qué tal? ¿Ya conocían todo esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos en tiempo muy bien. Hoy vamos a acabar temprano. ¿No hay preguntas? Adelante, Mike del Toro. Pasa vos, hermano, de mi parte es algo de veras, o como que otro enfoque. Voy a volver a ver la grabación y ya hice mis apuntes y lo voy a desglosar bien, porque sí, se parece muy interesante. Más que nada las líneas de tiempo, lo que nos viene diciendo de cómo, este, saber en qué tiempo se hicieron ciertas cosas. Entonces, eso es lo que quiero armar bien. Tengo muchas ideas y armarlas bien en la libreta. Es todo. Muy bien. Gracias, Mike. Miren, esto es importante porque el lector común de la Biblia cree que el primer libro escrito del Antiguo Testamento es Génesis, y no. El Génesis no se escribe, ni es el primero, ni está escrito tan antiguamente. Está escrito, aunque contiene historias antiguas, está finalmente redactado en el siglo IV. El último libro que encuentras en la Biblia es Malaquías, pero Malaquías es del siglo IV y Daniel es del siglo II. ¿Han oído ustedes hablar del periodo de silencio? Los 400 años esos 400 años de silencio no son reales, no hay ningún silencio. Entre esos 400 años de silencio se escribe el libro de Eclesiastés, el libro de los Proverbios, el libro de Daniel, el libro de Ruth. Así que no hay no existe ningún tiempo de los 400 años de silencio. Todo esto surge precisamente por desconocimiento de la historia y de la geografía de cómo el pueblo de Israel se va formando y cómo va escribiendo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pregunten ahora o callen para siempre.
Lupita, adelante. Sí, como esta clase, ¿así la vamos a estudiar o va a ser algo más ampliado acerca de esto? ¿O vamos a seguir hacia adelante ya nada más? Vamos a Este, seguir hacia adelante. Esto es solamente un contexto ajá. que queda en la grabación para que ustedes vean. No es una clase de historia, solamente estamos recorriendo algunos elementos históricos para ahora poder entender todo el pensamiento de las personas que viven en esa época. Entonces, como una base, ¿verdad? Para ir hacia adelante. Así Ok, es. Y muchas lo gracias. vi muy rapidito, pero ustedes pueden hacer su propia investigación. Gracias, Lupita. Adelante, Jamie. Pasa a todos. Bueno, yo tengo una duda, tal vez es una pregunta un poco sosa, pero tengo duda de por qué todos se llaman Isaías, o sea, los tres Isaías, ¿por qué los tres se llaman Isaías? No sé si, o sea, le digo, tal vez suena un poco sosa, pero esa es como mi duda. Bueno, al parecer, el primer Isaías es un profeta muy reconocido y en la Biblia tenemos muchos textos que son pseudográficos, mejor dicho, epigráficos. Los textos epigráficos quiere decir que son personas que escriben a nombre de. Así que hubo una persona que escribió y se llamó Isaías, pero escribió 2 siglos después del primero. Y el tercer Isaías también toma el nombre de Isaías, pero no es el primer Isaías, no son 3 personas iguales. Si ustedes ven entonces, leen el libro, se van a dar cuenta que los temas que tratan, el ánimo con el que escriben, es muy diferente entre los 3. El primer Isaías está súper enojado, el segundo es peor y el tercero es bien suavecito. Para antes del tercer Isaías, Dios es solamente Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nada más. Hay que esperar hasta el tercer Isaías, en donde es el primero que habla de que Dios es Dios de todos. Entonces, la teología se va desarrollando, la forma de percibir a Dios se va desarrollando. Pasa en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pedro no las escribió Pedro. Cuando Pedro escribió, cuando fueron escritas las cartas de Pedro, Pedro tenía como 100 años de haber muerto. También existen cartas de Pablo que no son de Pablo, que fueron escritas mucho tiempo después de que Pablo murió. Y en el Antiguo Testamento hay muchísimos textos epigráficos de gente, durante siglos se le atribuyó el Pentateuco, su escritura a Moisés. Hoy sabemos que Moisés no escribió el Pentateuco. Y si para mayor información pueden comprar la Biblia conmemorativa de la Iglesia, allí hay una introducción de los textos bíblicos y ahí menciona eso. Así que las cosas cambian cuando estudiamos el texto desde el punto de vista académico. Cabe mencionar que aquí vamos a abordar entonces el texto desde un punto de vista histórico, literario, arqueológico y con el idioma hebreo para poder entender lo que vamos viendo. Y por supuesto que van a escuchar cosas que de pronto les va a sacar un poco de contexto. No se preocupen, nada está en contra de la doctrina, no estamos hablando aquí de la doctrina. La idea es comprender cómo es que ellos comprendían las cosas. Gracias. Adriana, adelante. Sí, yo nada más, en mi ignorancia, bueno, un hecho particular que usted pone ahí en su línea de tiempo y es, por ejemplo, la etapa de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Sí, y ahí lo marca en los años 1600, 1400, 1300, donde habla de la vida de Moisés. Y mi pregunta es, ¿cómo han hecho esto los historiadores, los geógrafos, o no sé? Porque se entiende o se cree que como que no hay evidencia de esta situación entre
a los hebreos y el pueblo Egipto. Correcto. Bueno, esta línea del tiempo al final que les puse de la historia de Israel, se las puse como una referencia de qué es lo que en el mundo cristiano se acepta como la historia de Israel. El lector bíblico entiende esta línea del tiempo, pero esta no fue así. Por ejemplo, el pueblo de Israel nunca estuvo en Egipto, jamás, para comenzar. Lo que redacta el texto bíblico es una historia fundacional. Les voy a poner un ejemplo. En México, nos llamamos mexicanos porque los mexicas salieron de Aztlán y llegaron al Valle de México siguiendo las instrucciones del dios Huitzilopochtli. Y dijeron que donde iban a encontrar, empezaron las bombas, dice Hermes. Dijeron que donde iban a encontrar un águila devorando una serpiente, allí iban a fundar su territorio. Y esa es la historia oficial, ¿sí o no? Pues esa es una historia fundacional porque eso no pasó. Las últimas investigaciones se cree que los mexicas no vienen del norte, sino del sur. Vienen hacia arriba. Y el águila jamás estuvo demorando una serpiente. Esa es la historia oficial. ¿De dónde proviene esa imagen? Proviene de un teocalli que se encuentra en el Museo de Antropología en la Sala Mexica. Entrando a la derecha, ahí está el teocalli y en la parte posterior se encuentra el águila parada sobre un nopal y tiene algo en el pico que fue interpretado como una serpiente, pero no es una serpiente. Es agua de fuego. Y el agua de fuego representa por completo otra cosa que no tiene nada que ver con la serpiente. En realidad, lo que el águila hace con la serpiente es emplumarla. Para los antiguos, el águila, las plumas representan lo bello, lo artístico, lo creativo. La serpiente representa el movimiento, algo así como lo divino. Cuando el águila empluma a la serpiente, crea al hombre. No se la está devorando. Pero la historia oficial tiene un montón de cosas así. Por ejemplo, tenemos la historia de los niños héroes, y todos sabemos que los niños héroes no existieron. Tenemos la historia del niño artillero, el niño artillero no existió. Tenemos la historia del pípila, el pípila no existió. Pero son historias fundacionales que le dan sentido y valor y valores a la nación. Resulta que México está conformado por coras, por mayas, por totonacas, por rarámuris, por tarahumaras, por tzotziles, pero nos llamamos México. ¿Cómo hace una nación para englobar a todas esas personas dentro de una sola identidad? Con historias fundacionales. Lo mismo hicieron los hebreos, absolutamente. Así que aquí van a conocer la verdadera historia del desarrollo del pueblo hebreo. Esa es una de las clases. Gracias por la pregunta, Adriana. Víctor. Gracias, Paz, profesor, nuevamente. Entonces, ahorita escuchando esta respuesta que daba, podría yo, de hecho la puse en el chat, pero ya la respondió. El propósito entonces de una historia fundacional solamente es darle, como dijo usted, sentido y valores a la historia en este caso de un pueblo, ¿no? Eso es con respecto a lo que acaba de mencionar. No sé si estoy en lo correcto. Perdóname, no solo eso, sino justificación histórica. Ok. Las personas dicen, ¿por qué estamos aquí? Y entonces hay una historia fundacional. Gracias. Ok, perdón, por otro lado también quería entonces nada más como un punto importante entender, hablábamos de esa época de silencio que muchos, creo que yo me incluyo, que yo sabía de esa época donde no se escribió nada, pero entonces entiendo que siempre estuvo activo el tema del escritor, pero a lo mejor escribía cosas que ya habían pasado antes. No es que a lo mejor escriban lo que estaba pasando en ese momento, sino por lo regular lo que entiendo
es que escribían cosas que le habían antecedido. No sé si esto está correcto. Es correcto. En el caso del libro de Daniel nos habla de una historia que sucedió supuestamente en el siglo IV, entre el siglo V y el siglo IV, pero está escrito en el siglo II. Y el escritor comete errores históricos. Por ejemplo, dice que Belsasar es el último rey de Babilonia, cuando Belsasar nunca fue rey de Babilonia. Además dice que es hijo de Nabucodonosor, y Belsasar no era hijo de Nabucodonosor. Entonces, el escritor está haciendo una historia que no es real, porque está hablando de su situación en ese momento. En realidad, Daniel es un libro apocalíptico, no es un libro histórico, ni profético tampoco. Y el libro apocalíptico tiene ciertas características que ahorita no las vamos a mencionar, y por eso el lector moderno comete muchos errores cuando lee, por ejemplo, el libro de Daniel. Hay muchos textos mal leídos en la Biblia. El primero es Apocalipsis y el segundo es Daniel. Y luego todos los demás. Ahí. Ya verán en este curso por qué. Así que sí, vamos a entrar al siguiente tema, y aquí ya vamos a empezar a comprender un poco el concepto de los escritores bíblicos. La Torre de Babel, dice Hermes. ¿Qué quieres decir con la Torre de Babel? Por mérito cierro la sesión. Es una historia fundacional también. Mire, como la vamos a ver en una sola clase, te vas a sorprender, porque no solamente es fundacional, es un relato para burlarse de los babilonios. Además de todo. Ya verán. Pero ahora voy a abrir la siguiente clase, que esta es la última de esta sesión. Esta clase no es tan abundante. Verán que hay otras clases que sí, de verdad, tienen demasiada información. Por eso se quedan grabados, para que ustedes las puedan volver a ver y volver a ver. Aquí van a tener material para estudiar un año, no un trimestre, un año o dos, y van a sacar información que les va a servir en la vida práctica, en su pastoral, en cualquiera que sean cuando hagan su abordaje al texto bíblico, lo van a mirar con otros ojos. No va a cambiar su fe. Verán que no es necesario que poner en ningún momento en tela de juicio la fe. Eso no está en discusión aquí. Lo que vamos a ver es cómo entienden ellos las cosas. Y vamos pues a la clase número 3, que se llama el concepto social y teológico del desierto. Muy importante. Miren, los lugares como asociaciones de ideas. Los lugares en la mente humana se asocian a experiencias subjetivas que se arraigan en lo profundo de nuestro ser. A ver, ¿qué ideas les vienen a la mente cuando escuchas, por ejemplo, Las Vegas? Díganme, ¿qué ideas les vienen? Abran sus micrófonos. Dinero. Dinero, ¿qué más? Pecado. Pecado, ¿qué más? Vida nocturna. Descripción. Apostar. Diversión. Derroche. Apostar. Prostitución. Alcohol. Juegos, dice Adriana en el chat. Diversión. Muy bien. ¿Ya vieron ustedes? ¿Solamente vieron el lugar? Ahora, déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han estado en Las Vegas? Nadie. Yo sí he estado. Lupita, ¿y se ajusta más o menos a las ideas que tiene la gente? Sí, un poco. Sí. Un poco. Sí. Víctor, que ha estado, pero en el MAPS. Muy bien. Arim. Sí, yo también he estado ahí en Las Vegas. Y sí. Y pecaste y te llenaste de dinero.
Ah, no, porque el año pasado fuimos a un taller de matrimonios. Ah, mira, nunca me imaginé que hubiera talleres de matrimonio en... Fuimos juntos, hermano, por eso. Ah, porque... Pero no entramos en los casinos, pasamos por ahí, metimos $1, pero nos seguimos. No Ah, pasamos. pecaron poquito y les salió barato. Muy bien, muy bien. Pero lo interesante es que, miren, aunque no hayan estado ahí, ustedes ya tienen una idea. Eso es lo más interesante de lo que estamos tratando de establecer. Bueno, ahora díganme, ¿qué ideas, imágenes les vienen de París? ¿Con qué lo asocian? Romance. Con romance. Amor. Amor. ¿Qué más? Europa, euros. Euros. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Perfumes. Perfumes. Moda, dicen aquí. Ratas, dicen Neftalí. Landeros. Muy bien. ¿Cuántos han estado en París? Nadie. Pero ya tienen una idea de lo que es París, ¿no? ¿Qué me dicen de este lugar? ¿Con qué lo asocian? Diversión. Ajá. Juegos infantiles. Niños. Shows, Con mi niñez. eventos. Siempre quise ir a Familias. Disneylandia. Familias. Princesas, dice imaginación, dice Unice, Adriana dice princesas. Ahora hay hasta princesos. Muy bien. Y cuando ven ustedes aquí, ¿qué ideas les vienen a la mente? Guerra. Guerra, ¿qué más? Jesús. Jesús, ¿qué más? La vida de poesía. ¿Cómo lo escuché? El muro de los lamentos. ¿Dónde está? ¿Lo ves ahí? Sí, está. Sí, ahí se Ahí ve. está. Y Ah, ok. en el fondo, Ese es el muro de los lamentos. Para que vean, miren, esta sección es la de hombres y esta es la de las mujeres. No entran juntos. ¿Qué lugar es este? ¿Alguien sabe? La mezquita. La mezquita. La mezquita. ¿Y esta estructura saben cómo se llama? Se llama la Torre de David. Aunque no fue hecha por David ni es de su época, pero sí se llama. Oigan, ¿quién ha estado en Jerusalén? Y sin embargo pueden identificar el muro de los lamentos. Bueno, miren, todas estas ideas les permite ya tener un concepto. Ese concepto los hace que cuando si van a Jerusalén algún día, van a ir con una idea. A lo mejor ahí la cambian o a lo mejor la reafirman. Pero van a pensar que hay guerra, que ahí están los muros de los lamentos, van a pensar en los textos bíblicos. Pero si van a Las Vegas, van a decir, cuidado, estamos en el lugar del pecado. Si van a París, van a decir, oh, el amor. Se van a poner románticos. Aquí dice, pensaron en judíos, Tierra Santa, Jesús, muy bien. Bueno, pues vamos a ver. El desierto de Judea. Esta es una imagen del desierto de Judea. No es como los desiertos americanos y norteamericanos especialmente. No es un desierto yermo, es un desierto rocoso. Pero como ven, aquí sí crece algo de vegetación. Por eso los pastores, para poder llevar a pastar a sus ovejas, tienen que cruzar montañas, riscos, rocas. Llegan, comen esto poquito que hay de hierbas y buscan otro lugar y así los van llevando. Un cordero solito en una región así no sobrevive. Depende por completo del pastor. Al ver esto, podrán entender muy bien cuando el Salmo 23 dice,
Jehová es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. Bueno, pues déjenme decirles que en hebreo no dice así. Todo el Salmo 23 en hebreo está en presente. Dice, Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me recostará. Todo está escrito en presente. ¿Por qué lo tradujeron en futuro? No lo sé. Pero no está en futuro. Así que el escritor está completamente observando su entorno y le surge expresarse de Dios como sin él no hay forma de sobrevivir. Eso no le pasa al que vive en Las Vegas. En Las Vegas hay muchas formas de sobrevivir. En Disneylandia, quien va a Disneylandia es porque ya sobrevivió. El que está en París, pues además está pensando en el romance. Pero el escritor del Salmo 23 está hablando de supervivencia vital, porque lo que él está viendo, lo que él vive, no es lo que nosotros vivimos. Así que ya esto nos da una visión distinta de las cosas. Miren, aquí hay dos mapas, son la misma región de diferente época, en donde ustedes pueden ver fundamentalmente que en esta zona, la zona azul, es donde hay agua. Técnicamente solo aquí hay agua. La región donde hay agua, además útil, es la región del norte. La región del sur, el Mar Muerto no sirve para nada esa agua. Así que el río Jordán se convierte en la región más verde y las ciudades van a encontrarse aquí y aquí. Luego tenemos la zona montañosa y otra zona montañosa del lado derecho. Aquí se encuentran los montes de Judá. Acá abajo está el desierto de Judá, como la fotografía que acabamos de ver. Y luego tenemos la costa, esta costa que fue dominada por los filisteos. En el Nuevo Testamento podemos ver, aquí está Betsaida, Tiberíades, una ciudad construida a nombre de Tiberio, el emperador del momento. Magdala, de donde era María Magdalena. Magdala era una región de mucho dinero. Caná, Nazaret, Corazín, por ahí está Betsaida, aquí está del lado derecho, cuando Jesús dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. El castigo para Sodoma y Gomorra no es nada contra lo que a ustedes les viene. Y tú, Cafarnaúm, que quiere decir la aldea de Nahum, no te quedas atrás. Así que, miren, si un escritor escribe desde aquí, si otro escribe desde aquí, si otro escribe aquí en Hebrón, o otro escribe acá en Cesarea, sus percepciones van a ser muy distintas. Este es un mapa que nos permite ver las montañas. Aquí tenemos el Monte Hermón, es la montaña más alta, la única que tiene nieve. Y acá están los altos de Golán. Del deshielo del Monte Hermón y de todo el agua que se acumula en los montes del Golán, baja y se llena el lago de Genesaret o el mar de Galilea. No es un mar, es un lago, es de agua dulce. Baja por el río Jordán y llega hasta el Mar Muerto, y esta agua no sirve, es salobre. Acá están las montañas de Moab, el valle de Jezreel, también identificado como el Armagedón en el Nuevo Testamento. Acá se encuentra el monte Gilboa, Shomron, que es muy importante porque aquí hay un templo al sol, las montañas de Judea. Por aquí está Jerusalén, aquí lo tienen. Acá está Beersheba, Hebrón, y toda esta parte que es la costa, que es la zona que Beersheba está acá abajo en el número 2. Y acá está la costa, que es la zona que ocupan los filisteos, que ustedes verán
¿Por qué creen que la Biblia dice que no deben de comer más que peces con aletas y escamas? Resulta ser que toda esta región es controlada y habitada por los filisteos. Ellos también son conocidos como los pueblos del mar. Ellos tienen la industria de la pesca y pescan peces y pescan mariscos. Los hebreos solamente tienen acceso a los peces de agua dulce. Allí no hay ostiones ni nada por el estilo. Estos tienen el consumo marino, por ejemplo, y los hebreos quieren evitar todo contacto con los filisteos. Los filisteos tienen un promedio de altitud en sus cuerpos de 1,80. Los hebreos tienen un promedio de altura de 1,60. Los hebreos están en la edad de piedra. Los filisteos que vienen de Grecia, ellos ya conocen el hierro. No hay que meterse con ellos. Y si tú les dices, oye, no hay que tener contacto con ellos, la gente no te va a hacer caso, a menos que digan, Yahvé dijo, no consumas sus productos. ¡Pum! Y lo regulan de esa manera. El desierto. En el ADN hebreo, el desierto representa un lugar de intimidad entre Dios y su pueblo. Los israelitas que se separaron de los egipcios bajo la guía de Moisés y que aún no se habían establecido en Canaán, forman una comunidad liberada de cualquier influencia extranjera y conocen un tiempo privilegiado durante el cual caminan con su Dios y profundizan la relación que les une a Él. En la Biblia hebrea, la que la conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, se mencionan unos 15 desiertos. La mayoría de los más importantes por su extensión están situados dentro de la península del Sinaí y en estrecha relación con las tradiciones del éxodo de Egipto. Por ejemplo, está el desierto de Etán, el desierto de Sin, donde cayó el maná, el Sinaí, que es en donde Dios se manifiesta en el monte, donde se entregan las tablas de la ley, el desierto de Farán, el de Kadesh Barnea, el de Judea, etc. Ahora, topográficamente, el desierto bíblico es muy accidentado en su mayor parte. Hay altas montañas, profundos valles. En la parte del sur del Sinaí, colinas bajas y baja montaña con barrancos muy profundos en el desierto de Judea. Ahora, podemos ver algunos textos cómo se expresan de él. Desierto, según Deuteronomio 8:15, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. En Oseas 2:14 dice, pero aquí yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En estos dos textos podemos ver que el desierto es, por un lado, espantoso, difícil, peligroso, pero por el otro lado es donde Dios ha seducido y enamorado a su pueblo. El desierto les ha ofrecido un hogar a estas personas. Así que cuando ellos se expresan, van a hablar de la tierra con una necesidad muy diferente a la nuestra. El desierto ofrece pocos recursos, pero suficientes para sobrevivir. Por lo tanto, defender esa tierra es importantísimo. Por eso Dios les dio la tierra por heredad. En cambio nosotros, en el siglo XXI, con todos los adelantos, nos podemos ir a vivir a un lado o a otro. No tenemos problemas. En América y en especial en México, que tenemos tantos recursos,
nuestra visión del mundo y de la vida es completamente diferente. Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera de su propia cosecha vi a sus padres. Pero fueron a Baal peor, y se congregaron a la vergüenza y se hicieron tan abominables como lo que amaban. El desierto es donde sucede esto, donde Dios los trata como uvas en el desierto, pero ellos siguen a otras divinidades. En Jeremías, capítulo 2, verso 2, dice, ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahvé, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Seguimos viendo cómo miran ellos el desierto. Este es el desierto de Qumran hacia el sur, cerca del Mar Muerto. Aquí fue donde se encontraron en esta cueva los rollos del Mar Muerto. Estos son los vestigios arqueológicos de la comunidad de Qumran. Aquí habitaban, se dicen, los esenios. En este tipo de comunidades no había mujeres, solo hombres. Las personas que vivían aquí se habían apartado por completo de Jerusalén. La razón fundamental, estaban en desacuerdo con el sistema rabínico. No aceptaban el sistema rabínico. Se dedicaron al estudio y por eso allí había tantos libros que fueron finalmente escondidos en las cuevas. Ahora, tenemos un texto muy interesante en Isaías 43 que dice, voz que clama en el desierto, preparen el camino de Yahvé, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. ¿Cómo es que leemos este texto? Tal como lo acabo de leer, donde la idea es del desierto, sal hacia la ciudad. Sin embargo, esta no es la forma en cómo lo entienden los antiguos. Isaías no lo entendió de esa manera. ¿Cómo es como se lee en hebreo? Así, voz que clama, en el desierto preparen, o vayan al desierto, preparen el camino de Yahvé, enderecen calzada en la soledad de nuestro Dios. Lo que en otras palabras está diciendo el profeta es, salgan de las ciudades y vayan al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde se encuentra Dios, no en las ciudades. ¿Qué es lo que han hecho una vez que se estableció el sistema rabínico? Tomaron a Dios, lo metieron dentro del templo y lo encerraron en una caja. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios estaba en el desierto y se encontraba con quien sea. Y guiaba a su pueblo y lo amaba y lo cuidaba y estaban en intimidad. Entonces Isaías está en contra del templo. Como también Oseas, como también Amós, como también Jesús. ¿Se dan cuenta? Así que el mensaje de Isaías es, salgan de la ciudad y vayan al desierto. Mientras que en la lectura cristiana es salir del desierto para ir a la ciudad. Aquí tengo el texto en hebreo, donde dice, Cor Coré, voz que clama, y aquí arriba hay dos puntitos. Estos dos puntitos que están aquí arriba son un signo gramatical. Ese signo gramatical significa que aquí debe hacerse una pausa. Así que por eso se debe de leer, voz que clama, dos puntos, punto y seguido, lo que quieras. En el desierto, Bamidbar, preparen el camino. Así que esto es lo que nos permite saber cómo lo leen ellos y cómo cambia la postura cristiana. Así, la postura cristiana es salir del desierto e ir a la ciudad, mientras que para Isaías es salir de la ciudad e ir al desierto. Miren,
Podemos ver este impacto en el Nuevo Testamento porque dice Mateo 3:1, por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Lo está haciendo en el desierto, precisamente, porque él ha salido de la ciudad, ha ido al desierto, se ha vestido con pieles, come langostas y desde ahí él encuentra al Señor y busca a que el pueblo encuentre al Señor. Ahí tengo un paparazzi de Juan el Bautista, por si no lo conocían. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué al desierto? Porque Jesús también ha salido de la ciudad, ha ido al desierto a enfrentarse con su propia humanidad. Se va a enfrentar con su propia debilidad humana, representada en el diablo, con tres tentaciones que ustedes hubieran caído en alguna de esas tentaciones. No sé, a mí me hubieran tentado con otras cosas, con esas no, yo hubiera salido también adelante, tal vez con el del hambre sí hubiera caído, pero con las otras dos no tanto. Pero ahora te voy a decir qué significan esas tres así rápidamente. Cuando el tentador le dice, tú eres el Hijo de Dios, tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Díganme, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué es una tentación? Porque la tentación va en función de decir, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes. Confía en ti. Tú eres grande. ¿Ya viste dónde está la tentación? La tentación es poner una confianza excesiva en uno mismo. Por eso le responde el Señor y le dice, no solo de pan vive el hombre, que por cierto, no es algo que se le ocurre, sino es algo que está escrito en el Deuteronomio. Luego le dice el tentador, lo llevó a la punta más alta del templo y le dijo, aviéntate, no va a pasar nada, escrito está, no va a dejar que tu pie tropiece con la piedra. ¿Ustedes han caído en esa tentación? ¿Cuántas cosas han dicho, por ejemplo, sí, me aviento, lo voy a hacer, en nombre sea de Dios? Ahí está la otra tentación. Una es, confías demasiado en ti. Dos, le dejas todo el resultado y el proceso a Dios. Así que esas dos tentaciones, en ellas dos podemos caer todos los días. Y la tercera, el tentador le dice, mira, ya sé que estos reinos van a ser para ti, pero ahorita son míos. Y para tenerlos vas a tener que pasar una cosa dificultísima y te van a crucificar y te van a latillar. Vas a tener que estar muerto 3 días y luego vas a resucitar. Evítate la pena, adórame y te los doy. ¿Han caído en esa tentación alguna vez? ¿Qué tal cuando les dicen, mira, todo el trámite burocrático para lograr esto, hombre, se resuelve con una lanita por aquí abajo del agua y ya? Te detiene el de tránsito y tú tienes prisa porque estás por firmar tu divorcio. Y entonces vas a salir perdiendo si no llegas y le das una lanita al policía y luego llegas y le das una lanita al juez y entonces tú, fíjate cómo de repente resulta que esas tentaciones no solamente son muy comunes, sino son en las que caemos casi todos los días, todo el día. ¿No? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, híjole, no tomé ninguna nota, ¿me pasas las tuyas?
tal vez. El desierto se convierte en el lugar indicado para encontrar al Señor. Muy bien, hasta aquí hemos visto 3 clases. Como ven, podemos hacerlas muy dinámicas, pero hay clases que no son tan dinámicas y que requieren de más tiempo. ¿Preguntas, comentarios? La semana siguiente vamos a ver el Levante Medio, vamos a comprender ahora la geografía y parte de la historia de todo esa zona que se conoce como el Levante Medio, que va desde Egipto, cruzando por Israel y llegando hasta Mesopotamia. Es muy interesante, van a ir comprendiendo mucho mejor las cosas porque vamos paso a paso. Como todavía no son las 9, me gustaría que participaran, que comentaran. Eso enriquece la clase y además les permite tener una buena calificación. Adelante, Víctor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría, no sé si los pudiera explicar un poquito más. Yo me quedé con esa inquietud de cuando dijo que en realidad el pueblo de Israel no estuvo en Egipto. Que hasta el Salvador nos dijo que era una bomba. Porque estamos así, esta palabra la tenemos aquí en el grupo mucho, que es una bomba. Entonces, no sé si usted, digo, a lo mejor no tan profundo, porque nos pudiera a lo mejor dar alguna reseña de este comentario que nos hizo el profesor. Muy bien. Bueno, es que existen evidencias arqueológicas y ausencia de evidencias arqueológicas de que el pueblo de Israel haya estado en Egipto alguna vez. El detalle lo vamos a ver cuando veamos la historia o la cronología de la historia de Israel. Ahí lo vamos a ver con mucho detalle. Pero como hay cosas que no vamos a comentar, voy a aprovechar para comentarlas ahorita. Lo primero es, actualmente tenemos un desarrollo tecnológico tan grande que gracias a ese tipo de información que ofrecen los satélites, la fotografía satelital, se han encontrado, por ejemplo, en América, específicamente en México, ciudades que no sabíamos que existían, que están enterradas, que aún no las han desenterrado, que aseguran que cuando las desentierren, todo lo que sabemos sobre los pueblos prehispánicos va a cambiar. Se decía que la cultura madre eran los olmecas. Simplemente el día de hoy, eso ya está en cuestionamiento. Con los adelantes tecnológicos, si una familia de 20 a 30 personas, un clan de 20 a 30 personas, cruzó el desierto, puedes encontrar las evidencias. Porque van dejando rastros, porque van dejando basura, porque se les muere un animal o lo matan, se lo comen y dejan los huesos. Y van dejando vasijas y las sandalias que ya no sirven las tiran por ahí y se van quedando. Según el texto bíblico, la cantidad de hombres y mujeres, de hombres que salen, sin contar mujeres ni niños, pero haciendo un cálculo de los niños y de las mujeres, son aproximadamente 2,5 millones de personas las que salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Pues de entrada les voy a decir que la población humana de esa época, ni siquiera en Egipto, en Egipto no había ni siquiera 2 millones de personas, para empezar. No existe ningún rastro arqueológico de esa peregrinación. Ustedes habrán visto que en Venezuela, con los conflictos políticos que hubo salida de venezolanos que intentaron llegar a Estados Unidos y pasaron por México. No salieron todos juntos, salieron en oleadas. Y de repente
hubo algunas migraciones grupales donde iban muchísimas personas. ¿Y qué comían? ¿Cómo generaban recursos? Esas migraciones, se sabe, porque se sabe, fueron financiadas por alguien, porque se necesita muchísimo dinero para mover a un grupo de gente. Imagínense la cantidad de recursos que requieren 2,5 millones de personas para moverse de un lado a otro. Segundo, el recorrido que nosotros vemos, cuando abres una Biblia y ves el mapa, ves que van bordeando la península del Sinaí por abajo y luego subieron. Por supuesto que esa ruta, además, esa ni siquiera era transitable en esa época. Hoy tampoco, pero hoy tenemos recursos para hacerla, pero caminando definitivamente no, pero para nada. Existen otras rutas que el mismo texto sí menciona, que las vamos a ver cuando veamos las rutas comerciales. En tercer lugar, los egipcios registraron todo, y no hay más que un solo registro que menciona a Israel, solo uno. Este fue registrado por el hijo de Ramsés II, donde dice que, no dice que estuvieron en Egipto, sino que fue a Israel y que aniquiló por completo a Israel. Eso es todo lo que dice. Pero de que haya presencia de el pueblo de Israel en Egipto, no existe un solo registro en Egipto. Así es como se sabe. Y si quieren más datos, busquen un libro que se llama La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein. Les voy a platicar un poco de Israel Finkelstein. Es arqueólogo por parte de la Universidad de Israel, judío, que también es rabí, además de todo. Y él dice, el pueblo hebreo nunca salió de Egipto. Y te muestra las evidencias arqueológicas. Es judío, es arqueólogo y también es rabí. Es decir, mantiene su fe. De hecho, cuando le preguntaron, ¿cómo siendo rabí y judío dices que no salió nunca de Egipto? Dice, porque mi fe no tiene nada que ver con lo intelectual. Sé que no salieron de Egipto realmente, pero sé que la historia de la salida de Egipto le dio formación a mi pueblo y me permite tener una comunión con Dios. Así de interesante y de sencillo. Pero para mayores información pueden ustedes buscar ese libro, se encuentra en internet. De preferencia cómprenlo, porque si no Israel ya no va a tener para poder hacer más libros, porque todo el mundo lo piratea. Pero es mejor comprarlo y leerlo, además de que tienen así un documento muy interesante. Israel Finkelstein es el encargado actualmente de las excavaciones en las ciudades de Kiriat Yearim, mencionada en la Biblia, y de Megiddo, también mencionada en la Biblia, que según el texto bíblico, esa ciudad fue de Salomón, y donde el mismo Israel dice, no es cierto, nunca fue de Salomón. Pero ahí lo pueden ustedes leer, es una autoridad académica, sus palabras no son la última verdad. También hay arqueólogos que no están de acuerdo ni con sus estudios ni sus conclusiones, porque así es la ciencia no es dogma. Nada está dado por sentado y todo se puede discutir y todo está en función de los descubrimientos arqueológicos que pueda haber. Pero los detalles sobre el Éxodo los vamos a platicar. No los detalles sobre el Éxodo, porque eso se ve en otro curso, pero sí los detalles sobre la historia de Israel, y eso les va a quedar mucho más claro.
Gracias, Víctor. ¿Alguien más? Gracias a usted, profe. ¿Alguna otra pregunta con la que cuál se quieran ir a la cama sin poder dormir por lo que se está hablando? Muy bien. Parece que no hay más preguntas. Les voy a platicar. Yo he tenido la oportunidad de tomar clases con Israel Finkelstein y también con Adolfo Reutemann, que fue el curador de Los Reyes del Mar Muerto en el Museo del Libro en Israel. He tenido la oportunidad de tomar clases con él. Dice Mayra Salas, les voy a ir recomendando y les voy a poner bibliografía para que la puedan revisar. Ahorita con ese libro tienen para, si leen el primer capítulo no van a dormir 3 meses, así que es peor que un libro de terror. Porque de pronto se van a enterar que lo que dice el texto, pues no es lo que pensabas, pero lo que pasa es que no es que la Biblia esté diciendo mentiras, es que no fue escrito con las finalidades con la que a veces nosotros creemos que fue escrito. Les voy a poner un ejemplo así rápido. ¿Se acuerdan? O habrán escuchado que el estudio bíblico se debe de hacer con renglón tras renglón, palabra por palabra, un poquito aquí y un poquito allá. ¿Lo han leído en la Biblia? ¿O lo han oído mencionar como un método de estudio bíblico y de predicación? ¿Sí o no? ¿Sí lo han leído? Bueno. Búsquenlo y léanlo con calma todo el capítulo y van a ver que llega un hombre, un sacerdote, un profeta, y regaña a unos sacerdotes que están borrachos. Y los sacerdotes borrachos, uno de ellos le contesta, ay, sí, ya vienes a enseñarnos, renglón tras renglón, palabra por palabra, un poquito aquí y un poquito allá, y lo mandan a volar. Y lo que son las palabras de un sacerdote borracho que no está aceptando la corrección del profeta, se convierte en un lector que nada más lee esa parte y cree que ese es el estudio y el método de estudio bíblico. Pues no lo es. La mayoría de la gente que lee la Biblia actualmente lee siempre lo mismo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes que Dios le mandó a un profeta a comer estiércol humano? Tú que no comes ni suadero en la esquina, pues Dios le mandó a Ezequiel que comiera eso. ¿Sabían ustedes que los cuervos que alimentaron a Elías no eran aves, sino eran personas de color negra? Eran negros, no eran aves. ¿Con qué otra cosa les quito el sueño hoy? Con eso, ¿verdad? Con eso basta. Pero no se preocupen. Les digo, el problema no es el texto, ¿eh? El problema es cómo lo hemos abordado. Jesús caminó sobre el agua, pues allí dice, yo no tengo por qué. El agua en la Biblia representa el mar, es un ícono del mal. Cuando Dios camina, Jesús camina sobre el agua, es porque Él domina las fuerzas del mal, mientras que los otros están sucumbiendo. Esa es la razón. Acá hay otra pregunta que dice, entonces, no fueron esclavos, no hubo plagas. Las plagas, cada una de las plagas está representando a una divinidad egipcia derrotada por Yahvé. Cada una. Pónganse a pensar. Cuando Moisés, más bien Aarón, toca con su vara el Nilo, ¿en qué se convierte? En sangre. ¿Por qué no se convirtió en chapopote, en concreto, en Coca-Cola Light? ¿Por qué en sangre? Porque el Nilo, que también se llamaba Nu, me estoy equivocando de nombre, tiene otro nombre, cerca de la palabra Nilo, que
también era una divinidad, y cuando el agua se convierte en sangre significa que Dios ha matado a la divinidad del Nilo. Y luego hay un dios vaca, y ese dios vaca es derrotado cuando el ganado se muere. Hay un dios que tiene que ver con las ranas, hay un dios que tiene que ver con la oscuridad, que es Osiris, y entonces hay una penumbra que se hace cuando es la muerte de los primogénitos. Hay una diosa que representa el firmamento, y esa diosa está siendo derrotada cuando cae el granizo. Y entonces cada una de las plagas representa la derrota de una divinidad egipcia. No es que no haya habido, es que el relato tiene, por un lado, un sentido fundacional y por otro lado, un sentido teológico. Lo que sí ahí dice es la guía del Espíritu Santo guiando a los escritores para transmitir el mensaje. El Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento. Es un concepto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente aparece el Ruaj. ¿Saben qué cosa significa Ruaj? Significa viento. Aliento de vida, ¿no? No, viento. Viento. En el Nuevo Testamento en griego se dice neumaton, es viento. ¿Y qué creen que significa espíritu? Pues en latín viene de spirare, que significa viento. ¿Qué les voy a decir? Que los antiguos hebreos no conocían qué cosa era el gas. No hay una palabra en hebreo que signifique gas. Por lo tanto, ellos veían que había algo, sentían el viento, pero no lo veían. Veían sus efectos. Un fuerte viento puede arrancar un árbol. Una brisa fresca puede refrescar a alguien. Entonces no sabían qué era. Pensaban que era algo invisible que debería de venir de Dios. Eso es el Ruaj. Y luego veían, por ejemplo, la resiliencia de una persona que a pesar de haber vivido una adversidad terrible, se levantaba y salía adelante. Veían a una madre no comer, no dormir durante 3, 4 días por estar atendiendo a su bebé enfermo. Decían, ¿de dónde saca fuerza? Tiene que venir de algo, es algo invisible que causa una influencia tremenda en el ser humano. Y a eso le llamaron el Ruaj. Y entonces, en el Nuevo Testamento siguen sin saber qué cosas son los gases. Todavía no descubren los gases. Los gases los descubren siglos después y llevan el nombre de gas. Por cierto, en hebreo, actualmente, ¿saben cómo se dice gas en hebreo? Se dice gas, porque no tienen palabra para decir gas. Así que utilizan la palabra gas. ¿Qué quiere decir? Que los antiguos no tienen ni idea de cómo es que Dios influencia al ser humano, y nosotros creemos que es por el Espíritu Santo. Cuando hay que entender que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de una influencia que viene de Dios, que no sabemos ni qué es, ni cómo es, pero que es poderosísima, que nos mantiene vivos de entrada, que nos guía a toda verdad. Pero si le das a ese concepto identidad divina, cometes un error. ¿Me explico? Porque no está eso en la mente de los hebreos, ni siquiera en la mente de Pablo. Todo lo que se habla hoy sobre el Espíritu Santo son conclusiones y disertaciones que se hicieron desde el siglo IV después de Cristo hasta nuestra fecha. Hay cantidad de libros tratando de explicar qué cosa es el Espíritu Santo, cuando los hebreos simple y sencillamente están diciendo, no sé lo que es. Hemos llegado a las 9, hoy vamos a respetar ese horario para bien de todos, tomando en cuenta que cuando se requiere una hora más, la vamos a requerir, cuando no, no. Hagan
su tarea, por favor. Es tan simple como ahorita ya anotaron sus puntos interesantes. No necesitan ponerlo en bonito y ponerle alabanzas al profesor ni a la clase. Inclusive pueden poner cosas en las que no están de acuerdo, pueden decir, a mí me surgió esta duda, y la pueden enviar. Si ahorita lo hacen, en cuanto les dé nada más el correo, la envían y ya cumplieron, y ya van avanzando en la clase, en el desarrollo de la clase y en su calificación. ¿Tendrá estudio de las plagas? Sí, sí las tengo, pero aquí no los voy a poder trabajar, porque eso se trabaja en un curso que se llama Introducción a la Biblia Hebrea. Jacob, de repente, con el comentario o la participación de Jacob nos vamos. Adelante, Jacob. Perdón, profesor, ¿es necesario pasarlo o le podemos tomar fotografía y subirlo como un archivo o lo pasamos a un documento de Word? La parte de los... Póngalo en un documento de Word. Miren, la idea de hacer esto es que vuelvas a escribir. El que escribe lee 2 veces. Ya se va a fijar un conocimiento. Seguramente tienes 10 puntos. Bueno, pues lo pasas así. No tienes que poner, eso sí, muy importante, muy importante. Pongan su nombre completo en la hoja donde la envían, porque luego me llegaban correos que decían, hijo de Dios, .1 @gmail. Y yo decía, ¿quién es hijo de Dios? ¿No? Pues yo le entregaba el punto a ver a quién, ¿no? Pongan su nombre completo en la hoja, por favor, para que yo sepa. Y completo, porque a veces tienen 2 o 3 nombres y eligen el que no pusieron en la lista. Y no sé quiénes son. Entonces, nada más pongan su nombre completo. No tienen que darle presentación, solo lo que me importa es que pongan los puntos, 10 puntos, 5 puntos, y nada más pusiste 2 puntos, los que tú quieras. No tienes que desarrollar. Algunas personas me enviaban así casi todo lo que decía. No se trata de eso, se trata de ponerlo así en síntesis. Punto 1, me llamó la atención esto. Punto 2, me dejó esta duda. Punto 3, y entonces así además con sus tareas puedo interactuar y responderles. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Nos vemos el próximo martes. Paz.